Hola, mi nombre es María Ángela Escola, pertenezco a la Universidad Rafael Belloso Chacín y el día de hoy estaré compartiendo un poco con ustedes lo que es la negociación y gestión de conflictos. Para empezar, es necesario definir qué es la negociación, pues es un medio de resolución de conflictos cuando las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio. La negociación existe porque existe un conflicto, de forma que las partes pretenden resolverlo de una manera que la solución negociada sea satisfactoria para ambos. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de negociación, podemos hablar de dos tipos básicos de negociación, la distributiva e integrativa. En la negociación distributiva, los resultados de las partes se hallan inversamente relacionados, de forma que, si una de las partes gana, la otra pierde. También se denomina pastel fijo, porque si dividimos un pastel en 10 partes, si uno se lleva 7, el otro queda solo con 3 partes. Este tipo de negociación suele aparecer cuando se tratan aspectos cuantificables, como por ejemplo el salario. Lógicamente, los resultados de esta negociación son negativos, ya que el conflicto de intereses es evidente y los costos son elevados. En la negociación integrativa se persigue que todas las partes puedan salir satisfechas del proceso negociador. El objetivo es la distribución óptima de los recursos. Se suele dar este tipo de negociación en aspectos no cuantificables, como las relaciones interpersonales, el clima laboral, etc. También se denomina pastel variable. ¿Qué es el conflicto? Son situaciones de desacuerdo intencionado entre dos personas, grupos, organizaciones e incluso entre estados. Es también considerado una acción de oportunidades para analizar y atender derechos considerados vulnerados por una de las partes. Ahora bien, ¿qué es la gestión de conflicto? Mantener la calma para evitar que el conflicto se haga más grande es una de las principales tareas asociadas a la gestión de conflictos. Si se detectan conflictos en el ámbito laboral o incluso cuando se detectan riesgos que se vayan a producir, es necesario actuar lo antes posible. Los conflictos afectan el ambiente laboral y también la productividad. Por eso hay que intervenir cuanto antes. La gestión de conflictos implica disponer de un plan de actuación para que los conflictos que surjan en las organizaciones tengan una respuesta inmediata y efectiva, y así poder evitar que una discusión sin importancia se acabe convirtiendo en un problema más serio. A veces no es posible confiar en las partes involucradas para que resuelvan el problema por ellos mismos. Por eso es óptimo que un tercero intervenga como mediador y ayude a resolver el conflicto antes de que se haga más grande. Es en estos casos una muy buena idea. Ahora bien, pasemos al tema que nos interesa, la negociación y el manejo de conflictos. Dentro de nuestras actividades cotidianas nos encontramos con el escenario de que en todo tiempo y momento tomamos una postura de negociadores permanentes. Desde temprano en la mañana, cuando nos dirigimos a nuestros trabajos, cuando lidiamos con los vehículos de transporte público, nuestros jefes, compañeros, clientes y hasta cuando volvemos a casa y nuestra pareja o hijo desea ver una película con nosotros. La negociación, por tanto, es una herramienta imprescindible para lograr lo que queremos de otras personas, sobre todo cuando no se tienen intereses en común. Es poco probable que nos guste por decreto vivir en conflicto, a menos que seamos una persona de temperamento fuerte. Esto, en líneas generales, afecta en mayor o menor grado a la productividad de las personas. De allí que podría manifestar que la negociación y el conflicto son dos caras de la misma moneda. Necesitamos aprender a utilizar la primera para poder manejar el segundo, porque los dos estados están presentes en nuestra vida cotidiana. Algunas técnicas de negociación para el manejo de conflictos son: técnica de preparación e información. En esta técnica nos planteamos qué es lo que se quiere conseguir, cómo lo queremos conseguir, si tenemos toda la información acerca de nuestro oponente, qué es lo que quiere conseguir la otra persona, entre otras.
la técnica de control de los recursos. En esta técnica nos planteamos cuáles son las condiciones de la oferta y los recursos para llevar a cabo la misma. Por ejemplo, el dinero implicado en la oferta, bien sea precios, salarios, pagos, entre otros, las materias primas, el capital humano, el tiempo y el equipo informático, oficina y herramientas, entre otros. Estos son algunos de los recursos con los que se tiene el poder de contar y se pueden utilizar para negociar a favor y utilizarlo como una ventaja competitiva. La tercera es la técnica de la conversación. Es uno de los momentos más importantes y donde debes jugar todas tus cartas. Debemos presentar nuestra propuesta y escuchar el resto. Para llegar al proceso de negociación, ambas propuestas deben acercarse hasta llegar a un punto en común. ¿Cómo podemos mantener una conversación que nos beneficie? Tratando de estar lo más relajado posible, exponiendo nuestras ideas con claridad, escuchando las del resto, empatizando con ellos y haciendo preguntas para no quedarnos con ninguna duda. Además, es recomendable hablar con seguridad, respetando siempre el resto de las personas, defendiendo nuestras ideas, pero sin resultar demasiado agresivo. Técnica de la estrategia. En todo proceso de negociación será crucial tener una estrategia. ¿Estamos dispuestos a ceder a cambio de algunas concesiones? ¿Cuál es el mejor acuerdo al que podríamos llegar? En este caso, que todas las partes implicadas estén dispuestas a colaborar ayudará a que todas puedan salir ganando. Diseñemos nuestra estrategia que se adapte a cada situación y sea favorable para todos los implicados. Por ejemplo, tratemos primero aquellos puntos sobre los que sea más fácil ponerse de acuerdo, utilizando nuestra experiencia en anteriores negociaciones exitosas para apoyar nuestras ideas o realizar concesiones en aquellos puntos que para nosotros sean menos importantes, para luego conseguir a cambio los objetivos entre otros puntos. Técnica de persuasión. Si contamos con toda la información necesaria sobre el mercado, el producto, la competencia, entre otros, podremos convencer con mayor facilidad e influencia a la contraparte con nuestros mensajes. Ser capaz de adaptarnos a los cambios que vayan surgiendo durante el proceso de negociación es lo mejor. Por último, debemos proyectar una imagen seria, profesional y que transmita confianza. A continuación, algunos consejos para que su negociación sea exitosa. El primer consejo es infórmese. Tener la mayor cantidad de información es fundamental para saber qué genera el conflicto en la otra parte. Investigar todo sobre las causas y sus posibles soluciones. Prepárese. En toda negociación debemos tener claros nuestros objetivos y cómo lo lograremos. También debemos identificar nuestras fortalezas para apoyarnos en ellas y detectar nuestras debilidades para saber cómo manejarlas. Trace una estrategia. Ante un conflicto es importante hacer una lista de posibles amenazas que puedan surgir y lo que se puede hacer para afrontarlas. Observe, ponga atención en el lenguaje corporal y la manera de hablar de la otra parte. Pregunte. Es importante hacer preguntas para identificar puntos en donde atacar al conflicto y tener una mayor propuesta. Por último, revise, lleve un registro de lo abordado, de los avances y los acuerdos. Esto permitirá revisar algunos puntos que se considere necesario volver a abordar. En toda negociación para la resolución de conflictos es importante tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, sin tener que dejar de lado nuestros propios objetivos. Es recomendable saber hasta dónde seremos capaces de ceder o aceptar ciertas condiciones para cerrar la negociación. Así, con una buena planificación y teniendo una buena estrategia, tendremos negociaciones que beneficien a todos los involucrados. Continuamos con 3 aspectos importantes para la resolución de un conflicto. El primer aspecto a tomar en cuenta es la objetividad. Las emociones suelen contribuir a que un conflicto se haga más grande. Por esta razón, la conversación no debe apartarse del plano material. Los ataques personales están totalmente fuera de lugar. El segundo aspecto
es el respeto. Incluso cuando se produce una disputa, es necesario tratar a los demás con respeto. Esto significa dejar que la otra parte tome la palabra y de igual forma se exprese. El tercer y último aspecto es la disposición para ceder. Cualquiera que tome parte de una discusión sin tener disposición para entender a la otra parte bloqueará cualquier posibilidad o solución al conflicto. Para poder resolver un conflicto es necesario apreciar los aspectos compartidos y trabajar a partir de ahí. Para finalizar, nos encontramos con los resultados de la negociación y gestión del conflicto. Una vez finalizada la gestión de conflictos, lo ideal es que la paz vuelva a ser restaurada, pero hay que tener en cuenta que no siempre es posible cumplir con las expectativas y deseos de las dos partes a un 100%. Es posible que el resultado de la gestión de un conflicto pueda categorizarse en uno de los siguientes 4 tipos. El primero es pérdida-pérdida. Este resultado no satisface a ninguna de las partes. En la mayoría de los casos, esta situación es común en el día a día de las empresas, cuando un superior da por finalizado un conflicto tomando una decisión estricta sin tener en cuenta las expectativas de las partes involucradas. El segundo tipo de resultado es el resultado ganancia-pérdida. En este resultado, solo una de las partes sale beneficiada con la gestión del conflicto. La otra parte está descontenta con el resultado, lo que puede ocasionar un nuevo conflicto. El tercero es ganancia-ganancia. Es el mejor resultado, que es lo que se conoce como una situación win-win. En este tipo de resultado, las dos partes salen contentas de la resolución del conflicto. La solución es satisfactoria para todos y nadie ha sido ignorado. El último resultado es el resultado 50-50. Se trata de conseguir que ambas partes se comprometan por igual, pero no es el resultado ideal, sino uno satisfactorio. Las dos partes tendrán que ceder y abandonar parte de sus pretensiones, pero también tendrán la posibilidad de hacer propuestas en partes iguales. En el mejor caso imaginable, un conflicto puede utilizarse como punto de partida para mejorar. La gestión de conflictos sirve para descubrir las causas de los conflictos y, cuando es posible, para modificar las condiciones de trabajo con el objetivo de que se produzca el menor número de conflictos posible. Además, las partes involucradas aprenden a comportarse en situaciones conflictivas para que el problema no se haga más grande. Lo mejor es solucionar los conflictos cuando se encuentran en una fase inicial. Y concluimos con una frase de Albert Einstein que dijo: "No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando lo creamos". Muchas gracias.